Hola, hola y bienvenidos a todos a la clase del día de hoy, a lo que es estrategia para negocios, para aprender cómo reducir impuestos y también cómo crear beneficios sobre los gastos que generan nuestros negocios. Vamos a aprender, vamos a poder diferenciar esas dos estrategias, ¿verdad? De cómo podemos y cómo estamos ayudando hoy en día a cientos de dueños de negocios en todo Estados Unidos. Bueno, mi nombre es Alex Amaya y soy un educador financiero con más de 20 años de experiencia trabajando en la comunidad con la campaña nacional de educación financiera, y nuestro enfoque obviamente es en nuestra comunidad latina a través del Centro Latino de Educación Financiera. Primeramente, vamos a aprender un poco sobre nuestra organización. ¿Sí? La Campaña Nacional de Educación Financiera es una organización, una entidad que ha estado en vigencia por más de 40 años educando múltiples comunidades. Hoy en día tenemos una infraestructura de más de 750 centros de educación financiera en todo Estados Unidos y Canadá. Igualmente, todos en la organización tenemos una misión colectiva de educar 30 millones de personas para el año 2030. ¿Sí? Ahora, ¿dónde damos estas clases? Aparte de dar estas clases en nuestros centros financieros, también traemos estas clases gratuitas a la comunidad a través de bibliotecas, centros comunitarios, escuelas, cientos de escuelas. Hoy en día más de 600 universidades, incluyendo la Universidad de Harvard y muchas de las otras universidades elitistas en Estados Unidos. Tenemos la bendición de también dar estas clases en más de 350 iglesias en todo Estados Unidos, pero nuestro impacto más grande es en las pequeñas empresas, los pequeños negocios como ustedes, ¿sí? Hoy en día hemos ayudado a miles de pequeños negocios. Por ejemplo, un pequeño negocio tiene trabajo para sus empleados, pero muchas veces el negocio es suficientemente pequeño y no tiene la capacidad para brindar beneficios. Entonces, es donde nosotros, como la Campaña Nacional de Educación Financiera, a través de nuestra educación y productos y servicios financieros, podemos ayudar no solamente al dueño de negocio como ustedes a crear beneficios sobre los gastos del negocio, pero también a los empleados, a cómo ellos crear sus propios beneficios personales. Les invito a cada uno de ustedes que consideren darnos la oportunidad de hablar con sus empleados, a ver cómo les podemos ayudar a ellos también. Por otro lado, tenemos la bendición y vínculos de trabajar con muchísimas entidades gubernamentales, ¿verdad? Hoy en día tenemos la oportunidad de dar nuestras clases en todos los consulados latinoamericanos en Estados Unidos, ¿verdad? El único problema que tenemos ahora es que no tenemos suficientes instructores para poder servir toda esta comunidad. Bueno, gracias a Dios, como dije al principio, esta organización ha estado educando diferentes comunidades y nosotros tenemos la bendición de tener toda esta información, toda esta educación en nuestro idioma, en español, también el idioma principal en inglés, vietnamita y mandarín. Bueno, eso es un poquito sobre nuestra organización. Ahora entremos en tema, ¿sí? Finanzas 101 siempre es nuestro enfoque. ¿Cómo les podemos enseñar algo que ustedes puedan procesar, puedan entender y mucho más importante que puedan implementar? Vamos a hablar primero de la estrategia de reducir impuestos. Creo que esto es algo especialmente, ¿verdad?, a los dueños de negocio que pagan sus impuestos cada mes, cada 3 meses o a veces esperamos hasta el fin de año. Tendemos a andar un poquito estresados, ¿verdad?, sobre estos altos costos de impuestos. Ya sabemos que para pagar impuestos quiere decir que el negocio está teniendo ganancias. Sin embargo, hay que trabajar arduamente para crear ese fondo para hacer ese pago al gobierno. Vamos a ver cómo nosotros estamos ayudando en esta parte. Primero vamos a hablar de un poquito
de las reglas, ¿sí? que implica esto. Estamos hablando aquí de lo que son planificación de bonificación ejecutiva. Dice, esta es una herramienta para recompensar ejecutivos y empleados claves. Vamos a ver, ¿quiénes son los ejecutivos más importantes de un negocio? Los dueños. ¿Quiénes son los empleados claves? A veces es el manager de la tienda y muchas veces es nuestra propia familia que ocupa estas posiciones, ¿verdad?, importantes. Entonces, una herramienta para recompensar los dueños y los empleados claves, ¿sí? Bueno, esa es una explicación ahí un poquito, todos ustedes la pueden leer con su tiempo, pero mire, la bonificación ejecutiva dice como complemento a un plan calificado. ¿Qué tal si yo no tengo, mi negocio no es suficientemente grande para ofrecer un 401k? ¿Qué puedo hacer entonces por mí? ¿Y qué puedo hacer por esos empleados en quien yo puedo confiar mi negocio? Entonces dice, un complemento a un plan calificado, un plan de bonificación ejecutiva no calificado, o sea, un fondo que no participa igual que un 401k, pero recibe beneficios igual que ello para el empleador, o sea, la compañía, y para los empleados, para los que lo reciben. Dice, financiado con un seguro de vida, puede complementar un plan calificado existente al ayudar a reclutar, retener y recompensar a empleados claves, dice, de la empresa, al mismo tiempo que le ofrece una valiosa protección de beneficio por fallecimiento. Y yo puedo agregar ahí una valiosa protección por beneficio de pérdida de ingresos por una enfermedad crítica, una enfermedad crónica, una enfermedad terminal o un accidente y quedo deshabilitado. Obviamente, en el peor de los casos, una muerte prematura, ¿sí? Junto con, dice, un posible fuente de ingresos suplementario para la jubilación. Vamos a ver esto ya un poquito más en detalles más adelante. Siguiente punto. Un plan de bonificación ejecutiva consiste, dice, en pagar las mensualidades a través de una serie de bonificaciones a una póliza de seguro de vida personal, ¿sí? Dice que es propiedad del ejecutivo, o sea, quien la recibe. Dice, las contribuciones pueden ser entregadas como bonificación, dice, y pagadas directamente a la compañía de seguros. Los montos de la bonificación serán gravables para el empleado, o sea, el empleado lo recibe como ingresos, ¿sí? Pero la contribución es deducible de impuestos para la empresa. Esto es la teoría, ¿verdad? Ahora vamos a ver en realidad cómo se aplica, cómo se ve esto. Primeramente vamos a hablar de beneficios, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene una y otra parte? Primeramente hablamos de la empresa, la compañía. Yo soy dueño de mi compañía, ¿qué beneficios tiene mi empresa? Dice, es una forma sencilla de recompensar ejecutivos y empleados claves. Los montos de bonificación pueden ser deducibles de impuestos. Dice, facilidad de implementación y administración, ¿sí? Capacidad de limitar la participación del plan a un grupo selecto de empleados. Vamos a decir, si yo ofrezco este beneficio, no se lo tengo que ofrecer a todos los empleados. Yo puedo elegir a quién se lo ofrezco. Por ejemplo, si yo tengo un familiar, yo soy el dueño y mi esposa es la que maneja ¿verdad? Todo lo que es la caja, entonces yo puedo ponerla a ella como una empleada clave. Si es la manager, si es la que hace mucho del trabajo administrativo, yo la puedo poner a ella como una empleada clave, ¿sí? No tengo que poner el carnicero, no tengo que poner el mesero, no tengo que poner nada de eso. Yo elijo a quién. Y dice, es un plan que es personalizable para cada individuo que participa en el acuerdo. Ahora, beneficios para el ejecutivo. Esta es la otra cosa que tenemos que mantener siempre pendiente. ¿Qué beneficios hay también para la persona que lo recibe? Capacidad de aportar más para la jubilación por encima de los límites de los planes calificados, ¿sí? Número 2, el ejecutivo es el propietario de la póliza sujeto a cualquier acuerdo de restricción sobre el valor en efectivo. Protección por beneficios de fallecimiento para la familia junto con crecimiento, ¿verdad?, con impuestos diferidos del valor en efectivo de la póliza y acceso al dinero, a ese valor en efectivo, a ese ahorro, acceso al ahorro libre de impuestos, ¿sí? Son algunos de los beneficios. Ahora, aquí muy brevemente abajo dice, ¿qué tipo de estructuras califican para esto? Una sociedad, o en inglés le llaman un partnership, una LLC o una corporación S, dice.
es donde el negocio y el ejecutivo es el dueño y ejecutivo de la empresa. ¿Sí? Vamos a ver. Ahora sí vamos a ver un poquito más sobre cómo funciona esto, cuál es el flujo de este proceso, ¿no? Entonces, comenzamos por acá. Vamos a hacer un escenario acá. La empresa tiene muy buen año de ventas y tiene que pagar $100,000 de impuestos. Ya estamos viendo que la empresa está teniendo un buen movimiento, un buen resultado al año y va a tener que pagar unos $100,000 de impuestos. Sea que los esté pagando mensual, trimestral o cada año o al final del año, estamos proyectando que vamos a terminar pagando $100,000 de impuestos. ¿Cómo podemos reducir esos $100,000? Perfecto. Entonces decimos, la empresa le va a pagar un bono a este ejecutivo, al dueño de la empresa. Vamos a poner en este ejemplo $25,000. La empresa va a pagar un bono a este ejecutivo de $25,000 a través de una compañía aseguradora. Excelente. Ya la empresa tomó este bono como un gasto. En vez de pagarle $100,000 al IRS, solo le va a pagar $75,000. Entiendan el momento por dónde vamos. ¿Sí? Ahora, la compañía aseguradora con estos $25,000 que recibió va a hacer dos cosas. Va a crear un plan de ahorro y le va a crear un seguro mínimo basado en esta cantidad que recibe. ¿Sí? Ahora, dice, bueno, perfecto. La compañía recibió $25,000, la compañía aseguradora, y creó estos dos beneficios. Este seguro nos protege por una enfermedad crítica, una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, un accidente o quedo deshabilitado, en el peor de los casos una muerte prematura. Para eso está este seguro. Y el ahorro, se va acumulando. Si un día tengo una emergencia, tengo una necesidad, me quiero comprar un carro, quiero invertir en una casa o lo que sea, puedo acceder a este ahorro. ¿Sí? De esos $25,000, si lo hacemos cada año, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? El ejecutivo recibió este bono, entonces simplemente la empresa le pasó la responsabilidad de estos $25,000 al ejecutivo. Ahora el ejecutivo dice, ok, a mí me toca pagar impuestos entonces por ese dinero. No hay problema. Entiendan, aquí es donde viene lo importante de este proyecto. ¿Por qué? Si la empresa tiene que pagar $100,000 de impuestos, los tiene que pagar, no hay negociación. Pero si ellos dicen, le voy a dar $25,000 de bonificación a este ejecutivo a través de una compañía aseguradora, entonces ahora solo tengo que mandarle al IRS $75,000. Pero no significa que no tengo que mandar los 25. Hay que mandarlos porque los tenemos que reportar. Hay una ley que dice los tienes que reportar que esta compañía recibió este dinero. Ahora, a ti como ejecutivo, como dueño del negocio, te toca pagar impuestos por estos $25,000. ¿Cuánto es ese porcentaje? Un 24%. Lo que significa que a la compañía le acabamos de ahorrar $25,000 en impuestos para nosotros pagar solamente $6,000. Y cuando el IRS ve que todo eso está pasando en esa orden, entonces ellos dicen, perfecto. Entonces yo como IRS le voy a dar crédito a esta compañía por los $25,000 que le pagó de bonos a este ejecutivo. Vamos a verlo si nos ponemos a hablar en números netos. ¿Cuánto me ahorré? $19,000. Pero también los tuve que mover. No es que desaparecí $19,000, simplemente los redirigí. En vez de mandárselos al IRS, me los mandé a mí. Y yo me encargo de mandarle mi parte al IRS sobre esos $25,000 que fueron $6,000. ¿Sí? Perfecto. Este es el flujo. Ahora vamos a verlo en acción en proceso de tiempo. ¿Sí? Vamos a asumir que le sigues contribuyendo $25,000 por año a ese bono. Te sigues pagando un bono año tras año por los próximos 10 años de $25,000. Significa que si no te pagas ese bono, tuvieses que haberle pagado al IRS $250,000 adicionales en impuestos.
Pero como te los mandaste a ti, entonces te pagaste tú $250,000 en bono y tomaste un crédito del gobierno de 250,000 como empresa. Como individuo te pagaste 250,000 y como empresa te ahorraste 250,000. Ahora, a mí como individuo me toca pagar impuestos y aquí es donde está la magia. En esos 10 años, yo tengo que pagar $60,000, 24% por año, por 10 años, $60,000. Pero póngale atención, aquí es donde todo tiene sentido. Porque en esos 10 años, yo recibí 250,000, pero me tuve que pagar $60,000, $6,000 al año por 10 años. Ahora miren cuánto tengo acumulado. 248,000, vamos a decir 250,000 otra vez. Quiere decir que en puros intereses ya recuperé este costo. En puros intereses ya recuperé este costo de $60,000. Ah, me gusta. Ahora, yo tengo un negocio a largo plazo. Estoy viendo esto que yo voy a tener mi negocio por los próximos 10, 20, 30 años. Aquí en el ejemplo tenemos 20 años. Seguimos pagándonos $25,000 de bonificación. En 20 años, ¿sí? Yo me ahorré de pagarle, o sea, mi empresa se ahorró de pagarle $500,000 al IRS. Pero me los pagué yo. Ahora yo soy responsable por pagar esos impuestos. En 20 años son $120,000. Pero mira dónde está la magia del tiempo. A mí estos $500,000 me tuvieron un costo de $120,000. A la compañía le ahorré $500,000 en 20 años. Pero mira, como lo tengo en un plan que me está generando intereses, ahora esos $500,000 menos los $120,000 que tuve que pagar yo a nivel personal de impuestos al gobierno, imagínate que ahora ese dinero ha crecido a $777,000 y estamos viendo aquí un interés conservador. Significa que ese número puede ser aún mucho más alto y mucho más beneficioso. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Le ahorramos a la compañía $500,000 en impuestos, los asumo yo a nivel personal y yo pago los impuestos sobre esos $500,000 que son $120,000. Pero como los tengo en una cuenta que me están generando, recuerden que dijimos que la compañía aseguradora nos va a crear dos beneficios. Un ahorro y un seguro. Aquí está el ahorro, $777,000. Pero ¿qué pasa en el seguro? Aquí está. Si hay una muerte, hay 2 millones. Si hay una enfermedad, puedo acceder dinero de estos 2 millones de dólares. ¿Sí? Pero tengo un ahorro de $777,000. Que de otra forma, si yo no me pago ese bono, esos $500,000 se los tuve que haber pagado al IRS. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ya me jubilo? Ah, perfecto, bueno, ya Alex trabajó 20 años, ya se quiere jubilar, quiere transicionar la compañía a su familia, a sus hijos y que ellos continúen con el proyecto. Bueno, perfecto, entonces me dice el gobierno, ok, ¿recuerda que tenías ese plan con la compañía aseguradora? Ok, compañía aseguradora, okay, ahora quiero que le crees un ingreso ahora en los años de jubilación. Y en este ejemplo estamos viendo un aproximado de $60,000 por año, ¿sí? Por los próximos 20 años. Obviamente aquí los cálculos los hicimos a 20 años, pero eso puede ser 30, 40 o hasta que el último suspiro. Por un lado, hemos creado de un gasto del gobierno, de un gasto de impuestos, hemos creado un beneficio, reduciendo impuestos al gobierno, pero acreditándonoslo a nosotros como ingreso y poniéndolo a trabajar. Y eso me creó un plan de jubilación de $60,000 por año. Pero ¿qué pasa en el peor de los casos? Una muerte prematura, un accidente o lo que fuese, una enfermedad. También tenemos que la compañía aseguradora, recuerden que la compañía aseguradora hace dos cosas: crea un ahorro y crea un seguro. En caso de una enfermedad, podemos reclamar de este fondo. En caso de una muerte, cualquier número que esté en esta columna
es lo que es entregado a la familia como un legado. He creado varias cosas, varios beneficios de algo que ya tengo que pagar. Simplemente el gobierno me dice, si lo haces estructuradamente, tienes el beneficio de reducir impuestos hacia mí y crear un beneficio para ti y tu familia. Esto es de lo que estamos hablando de, ¿verdad? Cómo crear un beneficio reduciendo impuestos al gobierno, pero creando un beneficio para el ejecutivo, el dueño de la empresa. Ahora, ¿cuánto dinero le puedo poner a esta cuenta? ¿Será que está limitado a los $25,000 de bonificación? No. Por eso nos decía que el ejecutivo le puede contribuir a este plan por encima de los planes calificados. En este caso nos dice el mínimo que le podemos contribuir a este plan por mes son $500. Estamos diciendo que nos vamos a pagar un bono de 25,000, pero el máximo que le podemos contribuir a este plan son $77,575 por año. Por año, ¿sí? Ahora vas a entender en el próximo beneficio, en la próxima estrategia, vas a entender por qué ese número es importante. Ya estamos comprometiéndonos a contribuir 25,000 en el bono, pero tenemos una ventana de $77,000 que le podemos contribuir. Quiere decir que hay un espacio aquí de otros $52,000 que podemos ponerle a este plan. En la próxima estrategia vas a entender por qué esa ventana de $52,000 adicionales tiene total sentido. Vamos a ver. Acabamos de concluir lo que es cómo se reduce el bono. Yo sé que es una clase rápida, yo sé que eso es algo que uno dice, tan sencillo, tan rápido, parece como muy bueno para ser cierto. Déjenme les digo, en este momento nuestra organización tiene cientos de dueños de negocio aplicando y hoy van a ver 2 ejemplos de ellos, ¿sí? Pero tenemos cientos de familias que ya están dueños de negocios que ya están aplicando estas estrategias. Ahora vamos a hablar de la segunda estrategia. Esta me emociona más porque esta todos califican, todos pueden tener y todos deberían de tener esto, ¿sí? Todos deberíamos de aprender a hacer uso del dinero a nuestro favor. De otra forma, ya estamos pagando, ya estamos gastando, ya tenemos esos gastos. Vamos a ver. Estrategias, dice, para crear beneficios sobre los gastos. Primeramente vamos a ver qué gastos califican, ¿sí? ¿Qué gastos califican para esto? Número 1 dice, los impuestos. Recuerda que hicimos un escenario de $100,000 de impuestos, en la cual se redujeron 25,000 para el ejecutivo y la compañía todavía es responsable por pagar $75,000 al IRS. Vamos a cambiar este escenario un poco y vamos a decir que ese número eran $50,000. Eran $50,000 solamente que la empresa tenía que pagar de impuestos al IRS. Pero se le pagó un bono ejecutivo de $25,000 al dueño, al ejecutivo, ¿sí? Entonces la empresa sigue siendo responsable por $25,000 directamente al IRS, ¿sí? Vamos a estudiar ese escenario por ahora. Entonces decimos, bueno, perfecto. ¿Qué gastos califican? Los impuestos. Número 2, utilidades, que es, ¿verdad? Préstamos, pagos de tarjetas, la renta del local donde operas, seguros que pagas del negocio. ¿Por qué? Pongo estos, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos aquí la nómina, el payroll? Porque el payroll es algo que pasa mucho más frecuente de un mes. Cada semana, cada 2 semanas, ¿verdad? ¿Por qué no podemos utilizar los gastos en inventario? Por ejemplo, si es un restaurante, un supermercado, que hay inventario, hay cosas que se están pagando cada semana, cada 2 semanas, cada día que lo necesito. Entonces ese dinero se necesita muy rápido. Pero estos tienen una revolución mensual o trimestral o anual, ¿sí? Si tienes autos del negocio, los puedes incluir acá. Y déjenme les digo,
Esta estrategia también se puede usar a nivel personal, porque pagamos nuestra casa fija cada mes, pagamos nuestro carro personal fijo cada mes, pagamos nuestro seguro fijo cada 6 meses o cada año. Esos gastos fijos son los que califican aún a nivel personal. Quiero que consideren y vean esto más allá de solamente una estrategia de negocio, ¿sí? Sino también la podemos usar a nivel personal. Bueno, vamos a ver entonces, miren esto cómo funciona. Vamos a asumir que, recuerden, dijimos, nuestra empresa tenía que pagar $50,000 de impuestos, ¿sí? Pero le dimos $25,000 de esos $50,000 como bono ejecutivo al dueño en la estrategia anterior de reducir impuestos. Quiere decir que la compañía sigue siendo responsable por $25,000 de impuestos directamente al IRS. Entonces aquí está. En el 2024 vamos a asumir que tu compañía, después de hacer todos esos movimientos con los bonos ejecutivos, tuviste que pagar $25,000 al IRS. Perfecto. En el 2025 lo mismo. La pregunta es, le acabas de pagar en los últimos 2 años $50,000 al IRS. ¿Qué tienes tú de ello? ¿Qué te queda a ti? Aparte del arduo trabajo para colectar esos $25,000, esos $50,000. Aquí es donde viene el aprender a trabajar con el dinero. Mira esto. Introducimos una estrategia indexada, donde dice, en el 2026 vamos a cambiar las cosas. Vamos a depositar $30,000 en la estrategia, ¿sí? Y vamos a pedir un préstamo de $25,000 para pagar los impuestos. En el 2027 depositamos $30,000 y pedimos un préstamo de otros $25,000 para pagar los impuestos. O las deudas, estamos hablando de gastos, ¿sí? Para pagar los gastos. 2028 hacemos lo mismo, 2029 y 2030. Este es un ejemplo de 5 años. Ponle atención. ¿Qué sucede ahora? Como filtraste ese dinero, tú ves, este es como un filtro, ¿sí? Filtramos $30,000 por año y de ahí lo sacamos acá para pagar la responsabilidad, sean impuestos, sean deudas, gastos, lo que fuese, ¿sí? Estamos filtrando esos fondos a través de esta cuenta, ¿sí? Estamos filtrando a través de esta cuenta. Estamos filtrando a través de esta cuenta. Al término de 5 años, estas compañías te dicen, el dinero que tú pusiste aquí, lo mantienes reflejado dentro de esta estrategia. Y esta estrategia te puede estar pagando un interés promedio del 20 al 30% en promedio anual. ¡Wow! 20 al 30% en promedio anual. Sin embargo, por otro lado, como has pedido préstamos, ese préstamo tiene que pagar un 5% de interés anual. Alto. Yo pago 5 por el préstamo, pero puedo ganar un 20% por la contribución. Claro, me interesa hacer esto. Ahora, este 5%, como es un préstamo, también lo puedes deducir de impuestos como gastos a nivel personal o gastos del negocio, ¿sí? Gastos del negocio lo puedes reflejar como gastos del negocio. Quiere decir que ese 5% de toda forma lo deduces y efectivamente pagando un 0% de interés. Todo esto el gobierno te dice lo puedes hacer cuando tienes la estrategia indexada correcta. Ejemplo. Ahora vamos a decir que yo he estado poniendo esos $30,000 cada año, ese dinero va a ir creciendo, como ustedes ven en esta columna. Aquí tenemos un ejemplo de 30 años, ¿sí? En 30 años estos $30,000 fueron creciendo. Y déjenme les digo, algo que, ¿verdad? Tenemos que ponerle atención. Este cálculo aquí es calculado a un 6.59, este numerito que ven acá, 6.59. Sin embargo, esto es lo que estas cuentas han estado acreditando en los últimos 24 meses. Póngale atención, en marzo 15 del 2026 fue un 20%, en febrero un 25%, en enero 35%, 34%, 39% y así sucesivamente. Lo que significa que este número puede ser muchísimo más alto.
muchísimo más alto. Obviamente, este valor acumulado tiene una deuda en contra. Si, por ejemplo, si mantenemos contribuyendo 30,000 y sacando 25, 30,000 y sacamos 25, ¿sí? Lo que significa que en 30 años, ¿verdad? ¿Cuánto tendríamos entonces en deuda en contra de este plan? ¿Sí? Si en 10 años son $250,000, ¿sí? O $300,000, perdón, quiere decir que en 30 años tendríamos, ¿sí? $900,000 de deuda. Pero ¿cuánto ha acumulado esto? 2,300,000. Recuerden, 2,300,000 acumulados con un interés de 6.59. Lo que estamos diciendo es que los intereses actuales son estos. No es un 6.59, es este promedio que está acá, ¿sí? De un 20 a un 30%. Estimados dueños de negocio, si no le estamos poniendo atención, de todas formas, el dinero ya lo tienes que gastar, ya lo tienes que pagar en luz, ya lo tienes que pagar en renta, ya lo tienes que pagar en impuestos, ya lo tienes que pagar en utilidades, ya lo tienes que pagar en seguros de auto, de todo lo demás. ¿Por qué no lo filtras por este fondo indexado? Fíltralo por el fondo indexado para que como mínimo te dé el beneficio de crear esto y estar ganando estos intereses. Eventualmente estos intereses van a ser muchísimo más de lo que tú le estás contribuyendo. Pongan atención. La información aquí, el llamado aquí es a tomar acción. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo comenzar? Hay que evaluar tu negocio para ver si tu negocio califica para los dos. Usar el bono ejecutivo para reducir impuestos y al mismo tiempo, dentro de esa misma cuenta, crear el plan para filtrar gastos del negocio. Filtrar gastos del negocio. ¿Recuerdan? Al principio les dije, bono ejecutivo son $25,000 o nos quedan $52,000 de estos 77,000 para contribuirle adicional, para filtrar gastos. Con una cuenta, si calificas para el bono ejecutivo, con la misma cuenta puedes usar los dos. O si tu negocio no califica para el bono ejecutivo, entonces puedes comenzar una cuenta de estas a nivel personal que tú manejas, ¿sí? Para filtrar gastos que ya tienes que hacer. Con esto vamos a ver un par de ejemplos. Miren esto. Tenemos aquí a Diana. Diana abrió esta cuenta en julio del 2023. Recuerdan, tiene un seguro de $400,000. Esto es con la compañía Nationwide. Ahorita vamos a aprender un poquito más de Nationwide. ¿Qué hizo Diana? Este año Diana finalmente me llama y me dice, Alex, quiero filtrar los gastos de impuestos que tengo este año. Entonces, el 2 de febrero, ella hizo una contribución de $33,000 a la cuenta. Y el 6 de marzo sacó un préstamo de $34,000. O sea, lo que puso, ella me dice, este año creo que voy a pagar como unos $31,000 de impuestos, entonces quiero filtrar $33,000 que le dejó poner la cuenta. Ahora, aquí tenemos el valor de su cuenta acumulado, incluyendo esos $33,000, ahora es de $59,900, que le van a estar generando un interés de un 20 a un 30% de interés anual. Sin embargo, la cuenta tiene una deuda en contra de $34,000, pagando un 5%, del cual ella puede deducir de impuestos como gastos, ese 5%. Este es un ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto le contribuye esta muchacha mensual a esta cuenta? $300. Ella me dice, yo no uso esta cuenta para... Hay que contribuirle algo, ¿verdad? 300, 500 a $1,000, ¿sí? Dependiendo de lo que tú quieras hacer con la cuenta, es recomendado contribuirle siempre de 300, 500 a $1,000. Pero el impacto más grande son las contribuciones por los gastos o la reducción de impuestos, ¿sí? A través del bono ejecutivo. Ese es el beneficio. Ahora, vamos a entender algo en esta cuenta. Esta cuenta también tiene un depósito, un
un fondo de reserva mínimo que se tiene que mantener ahí por 10 años. Para esta cuenta son $6,284. Esa cantidad no se puede tocar por 10 años. Ya después de 10 años la compañía te dice, ahora sí, puedes usarlo. ¿Para qué usan ellos este dinero? Por si un día no puedes contribuir, o es donde la compañía dice, si tú quieres cancelar esta cuenta antes de 10 años, de aquí vamos a deducir lo que nosotros pagamos prorrogadamente, lo que nos costó abrir esta cuenta. Pero si te quedas con ella 10 años, entonces todo esto se vuelve cero, ¿sí? Ahora, esta muchacha al principio ya había puesto un poquito de dinero por adelantado, o ella todavía le quedan $19,000 disponibles que puede usar para lo que necesita. Si estamos entendiendo cómo estas cuentas uno las puede manejar a su favor. Siguiente ejemplo, Janet. Janet me dice, Alex, voy a abrir esta cuenta en septiembre del 2024. Su seguro, $530,110. Y este año también me dice, tengo que pagar impuestos. Necesito irme preparando y quiero filtrar algunos de esos, los costos de los impuestos. Janet, el 2 de febrero depositó $30,000 y el 6 de febrero depositó otros $25,000 para un total de $55,000. ¿Qué pasa? Como ustedes pueden ver ahí, el 17 de marzo, ella inmediatamente pidió un préstamo de $48,594. Porque me dice, Alex, este año me toca pagar, no sé, un poco más de $40,000 en impuestos, basado en lo que pagué el año pasado. Entonces, quiero tener unos 40, 45, $48,000 disponibles para pagar. Bueno, así es como se refleja la cuenta de ella. Ahora, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Ella tiene $57,000 acumulados. Con los $55,000 que puso, $57,000 acumulados, que ahora le generan de 20 a 30% de interés anual. Tiene el fondo de reserva de $8,741. Por eso es que tú ves que dice, ¿verdad? De los $57,000 sacó $48,594. ¿Para qué? Para pagar sus impuestos. ¿Qué es lo que ella hizo? Filtrar $55,000 para pagar los costos de impuestos. ¿Qué es lo que hizo nuestra ejemplo anterior, Diana? Filtrar $33,000 para usar para pagar sus impuestos. Estimados dueños de negocio, yo les invito a que consideren y vean esto muy de cerca, ¿sí? Hay que saber estructurar estos programas para que ustedes puedan tomar ventaja de gastos que ya tienen que hacer, gastos que no son negociables. ¿Por qué no crear un beneficio adicional sobre ellos? Ahora, muchas personas me preguntan, ¿y qué bancos hacen esto? ¿Qué compañías hacen esto? Bueno, estos programas no los ofrecen los bancos, los ofrecen las compañías aseguradoras. Aquí tenemos ejemplo, National Life Group, que tiene 177 años en la industria. Pacific Life, que tiene 158 años en la industria. Prudential, que tiene 151 años en la industria. Transamerican, 98 años en la industria. John Hancock, 164 años en la industria. La compañía Allianz, 136 años en la industria de estar ayudando a la comunidad. Lincoln Financial, 121 años. Miren esta. Nationwide, que son los ejemplos, los dos ejemplos que les acabo de mostrar anteriormente. ¿Qué creen? Está de cumpleaños este año de 100 años. El 14 de abril del 2026 cumplen 100 años de existencia. Y por último, tenemos acá, ¿verdad? Mutual of Omaha con 117. Y así como compañías como estas, nosotros representamos 190 instituciones con las cuales les podemos ayudar a estructurar estos planes. Dueños de negocio, no importa si tú tienes $3,000, $5,000, $10,000 en gastos mensuales fijos en tu negocio, puedes abrir un plan de esto y te lo recomiendo altamente. Si tienes una compañía, ¿verdad? Que tiene que pagar impuestos arriba de $10,000, $12,000, $20,000 o lo que sea, te recomiendo que consideres un plan de reducción de impuestos. De otra forma, déjame te digo,
Los impuestos hay que pagarlos. Los gastos hay que hacerlos. La pregunta es, ¿qué beneficio te queda a ti sobre ese gasto, sobre ese dinero que se tuvo que trabajar arduamente para generarlo, para solo verlo salir de la cuenta del negocio al proveedor que le pertenece, y tú solo quedaste con el arduo trabajo sin ningún otro beneficio, ¿verdad?, al futuro. Con esto, les invito a cada uno de ustedes que está viendo esta grabación que contacten la persona que les conectó esta información para que les agende una cita, sea conmigo o uno de nuestros especialistas, para que les ayuden a estructurar sus planes. Bendiciones a todos, felicidades, y espero poder conocerlos y verlos en 20, 30 años gozando de estos beneficios que hoy están teniendo que pagar, no importa qué. Impuestos hay que pagarse, gastos hay que pagarse. La pregunta es, ¿cómo creas un beneficio sobre esos gastos que son necesarios y mandatorios? Bendiciones a todos. Nuevamente, mi nombre es Alex Amaya, educador financiero con la Campaña Nacional de Educación Financiera con más de 20 años de experiencia y representante del Centro Latino de Educación Financiera en nuestra comunidad hispana. Saludos a todos, bendiciones.